A continuación, vamos a realizar la medición de corriente eléctrica con el amperímetro. Se tiene entonces un circuito que está dado por una fuente de poder de 5 volts y una resistencia eléctrica. Para conectar el amperímetro, este se debe conectar en serie al circuito donde queremos medir la corriente eléctrica circulante, por lo que esta corriente debe pasar a través de este instrumento tal cual como está indicado en el símbolo que corresponde al amperímetro. Entonces, para iniciar, vamos a encender la fuente de poder, el cual tiene una diferencia de potencial de 5 volts, y vamos a comenzar con la medición. Para esto vamos a tener, para este caso, una resistencia eléctrica, el cual la vamos a conectar en esta protoboard de la misma forma entonces como está dispuesto el diagrama. Entonces, para iniciar la conexión, voy a conectar la terminal negativa, donde va a retornar la corriente del circuito en un extremo de la resistencia. Entonces, aquí tenemos el multímetro, en el cual a través de estas puntas de prueba vamos a medir la corriente eléctrica. Primero entonces vamos a ajustar para que entre mili y microamper y com se mida la corriente eléctrica. Ajustamos nuestro instrumento justo a la parte de corriente en la cual queremos establecer. Por lo tanto, ahí tenemos que la corriente va a salir, tiene que entrar por el instrumento de tal forma que salga de la fuente, entre el instrumento y por el COM salga la corriente del instrumento. Por lo tanto, en esta punta ahí va a salir la corriente. Entonces la corriente saliente por la punta de prueba negra va a entrar por un extremo de la resistencia eléctrica, marcando entonces, ahí voy a ajustar bien, 5.02 miliamperes, que sería la corriente eléctrica circulante en este circuito dotado de esta resistencia eléctrica. A continuación, vamos a realizar la medición de voltaje con el voltímetro del instrumento. Se tiene entonces que en el mismo circuito indicado al principio, el voltímetro se va a conectar en los extremos del elemento en el cual queremos medir la tensión o diferencia de potencial. Un extremo del voltímetro va a estar conectado a un extremo de la resistencia eléctrica y el otro extremo del voltímetro va a estar conectado al otro extremo de la resistencia, de tal forma que este instrumento esté conectado en paralelo, un extremo a la parte donde tiene polaridad positiva y el otro extremo que tiene polaridad negativa. Entonces, para iniciar tenemos la fuente de 5 volts de diferencia de potencial. Vamos a conectar directamente la resistencia eléctrica a esta fuente de poder. Ahí conecto el retorno de la corriente y conecto donde va a salir la corriente eléctrica y va a atravesar esta resistencia eléctrica. Por lo tanto, ahí tengo listo el circuito. Entonces, para medir diferencia de potenciales tengo que conectar entre volt y com las puntas de prueba de este voltímetro, ahí entre volt y com, para poder iniciar la medición de voltaje o tensión. Entonces ajusto que voy a medir ahora tensión continua y entonces un extremo tiene que estar asociado a la polaridad positiva y el otro extremo a la polaridad negativa. Entonces aquí coloco entre los extremos de la resistencia para medir en paralelo, teniendo 4.99 volt de diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia eléctrica. A continuación se realizará la medición de resistencia eléctrica con el instrumento. Entonces, entre COM y OHM conectamos y ahí ajusto entonces el instrumento para que mida resistencia eléctrica. Sería entonces, conecto entre los extremos
de la resistencia eléctrica de tal forma que el instrumento estime a través de una ley de Ohm la resistencia eléctrica. Por lo tanto, ahí dio 995 ohm o 0.995 kilo ohm. A continuación, realizaremos entonces la medición de corriente eléctrica a través del amperímetro, ahora con una diferencia de potencial de 10 volts. Tenemos entonces ahí nuestra fuente de poder con una diferencia de potencial de 10 volts. Conecto entonces el retorno de la corriente y exactamente de la misma forma que fue realizada en un principio, la corriente tiene que entrar por un extremo del instrumento y salir por el otro extremo. Entonces aquí va a entrar por este extremo, pero aquí tengo que ajustar mi instrumento para que entre com y mili y micro A mida la corriente eléctrica. En este caso, como ya sé que la corriente es chica, conecto inmediatamente entre mili y micro A. Y por otro extremo entonces tiene que salir la corriente. Entonces ya ajusto mi instrumento para que mida corriente eléctrica. Y conecto. Cierro el circuito. Entonces ahí está midiendo 10.06 miliamperes que están fluyendo a través de esta resistencia eléctrica. Ahora, de la misma forma que fue realizada anteriormente, vamos a realizar la medición de tensión. Tenemos que se tiene que conectar en paralelo o entre los extremos del elemento el voltímetro. Utilizamos la misma tensión de 10 volts. Vamos a conectar aquí directamente y energizamos. Primero que nada, antes de hacer cualquier cosa, ajustamos nuestro instrumento. Tiene que estar conectado, ajustado entre volt y com para poder medir tensión. Y ajustamos para la tensión continua. Y nos conectamos entre los extremos del elemento para poder medir la diferencia de potencial. Y ahí da aproximadamente 10 volts o 9,99 volts. Finalmente, realizaremos entonces la medición de la resistencia eléctrica utilizando entonces el instrumento. Teniendo entonces ajustado el instrumento entre com y ohm, entonces ahí voy a ajustar el instrumento para que me diga resistencia eléctrica y conecto entre los extremos de este elemento, obteniendo 994 ohm o 0,994 kilo ohm.